Función renal. El riñón es un órgano par y cada uno se encuentra situado a cada lado de la parte posterior del abdomen. Ejerce el papel de filtro de la sangre y es responsable de la eliminación de ciertos compuestos que son excretados en la orina. También permite controlar la cantidad de agua presente en el organismo. Una parte de agua filtrada se reabsorbe en el funcionamiento del organismo y otra parte se libera por la orina. El riñón también regula la cantidad de minerales del organismo para prevenir deficiencias o excesos. También produce y secreta hormonas como la renina, que es la implicada en la regularización de la presión arterial, y la eritropoyetina, que es la hormona que estimula la secreción de células rojas por la médula ósea. La presencia de un único riñón funcional es compatible con la vida, pero en caso de patología renal avanzada debe considerarse un trasplante. Proceso de formación de la orina. A partir de la sangre que llega hasta los nefrones, se produce en ellos el proceso de formación de la orina, que consta de 3 etapas: filtración, reabsorción tubular y secreción tubular. En la filtración, la arteriola aferente lleva la sangre al glomérulo, donde los solutos disueltos en el plasma atraviesan los capilares, esto gracias a que la sangre va a una velocidad muy alta. El glomérulo, por lo tanto, actúa como una especie de colador que filtra los residuos metabólicos y nutrientes de pequeños tamaños como la glucosa y los aminoácidos. Después de filtrar la sangre, los solutos ingresan a la cápsula de Bowman. Por lo tanto, el líquido contenido en esta cápsula contiene sustancias de desechos y moléculas útiles para el organismo. A este líquido se le denomina como filtrado glomerular. En la reabsorción tubular, el filtrado glomerular avanza por los túbulos renales, lugar donde las sustancias útiles para el organismo son reabsorbidas y reincorporadas a la sangre. El túbulo contorneado proximal capta principalmente los solutos como la glucosa, aminoácidos y sales. Aproximadamente el 80% de la reabsorción del agua ocurre en la primera porción de los túbulos renales, mediante osmosis, y el otro 20% es reabsorbido en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, y depende de los requerimientos del organismo. En la secreción tubular, gran parte de las sustancias de desecho son eliminadas durante la filtración, desde el plasma sanguíneo hacia el espacio unirífero, sin desecho desde los capilares tubulares hacia el himen del túbulo. La mayoría de las sustancias que se eliminan en la orina provienen del fluido filtrado en el glomérulo renal, y una pequeña parte fueron excretadas por las células de los túbulos renales. En la excreción de la orina, el líquido de los túbulos llega al tubo recolector, en donde aún se puede reabsorber agua. En ese lugar, el líquido puede recibir el nombre de orina. Los tubos colectores desembocan en los cálices renales, de ahí en la pelvis renal, uréteres y vejiga urinaria, donde se almacena la orina hasta que se produce el reflejo de orinar, momento en el que la orina es expulsada por la uretra hacia el exterior. Pruebas de laboratorio para evaluar la función renal. Determinación de urea. La urea es la forma no tóxica del amoníaco que se genera en el organismo a partir de la degradación de proteínas provenientes tanto de la dieta como del recambio fisiológico. La retención de urea en sangre refleja el mal funcionamiento renal globalmente, aunque se ve afectado por la dieta rica en proteínas, por el funcionamiento hepático y por estados catabólicos. En general, es un parámetro que indica la función renal, aunque puede estar alterado en enfermedades del hígado o en la deshidratación. Un aumento de la concentración de urea representa una posible disfunción renal. La reabsorción renal de urea es mayor cuando el flujo es lento y menor cuando aumenta la diuresis. Determinación de creatinina. La creatinina es una sustancia de origen muscular constituida por 3 aminoácidos. La cantidad de creatinina que aparece en la sangre de un individuo depende de su masa muscular. El aumento de creatinina en sangre indica un gran recambio muscular bien patológico, porque el músculo se está rompiendo, o bien fisiológico,
si el individuo presenta una gran masa muscular, como en el caso de deportistas. Por otro lado, el aumento de creatinina en sangre puede ser debido a una mala filtración glomerular. Se valora con la determinación de creatinina en orina de 24 horas, estableciendo la relación existente entre esta y la concentración de creatinina en sangre. Determinación de ácido úrico en sangre. El ácido úrico es un químico que se crea cuando el cuerpo descompone sustancias llamadas purinas. Las purinas se encuentran en algunos alimentos y bebidas. La mayor parte del ácido úrico se disuelve en la sangre y viaja a los riñones. Desde ahí sale a través de la orina. Si su cuerpo produce demasiado ácido úrico o no lo elimina en cantidades suficientes, usted puede enfermar. Los niveles altos de ácido úrico en sangre se denominan hiperuremia. Este examen se hace para ver cuánto ácido úrico tiene usted en la sangre. Estos niveles de ácido úrico en ocasiones pueden causar gota o enfermedad renal. El ácido úrico es el principal producto del catabolismo de las purinas y se forma a partir de la sactina, por acción de la santinonidasa. Proteínas en orina. Las proteínas en la orina o proteunina normalmente no aparecen en orina salvo en determinadas circunstancias como el embarazo, tras hacer deporte, después de haber estado mucho tiempo de pie, etc. No obstante, hay causas patológicas que se manifiestan con proteinuria. El estudio de laboratorio de la proteinuria comienza por la determinación de la concentración de proteínas totales en orina. Si se detecta su presencia, hay que descartar que se deba a una patología no renal, que implique un aumento de producción como en mielomas, fiebre, procesos inflamatorios, quemaduras, etc. Una vez descartadas estas posibilidades, la causa será renal. En este caso, la proteinuria puede deberse a una alteración del glomérulo que permite que las proteínas filtren y o a una alteración del túbulo que no las reabsorbe.